Chino Navarro, bienvenido. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por las preguntas fáciles y después vamos a las difíciles. Yo te hago una primero. Sí. Vos tenés apunte cuando hablas todo eso, ¿no? Bueno. ¿Qué eraste, 40 minutos? Es increíble. ¿Qué sos, el pero... jefe de personal? No, pero digo... ¿O el productor que me dice que soy larguero? No. Incluso escuché risas cuando hiciste algunos comentarios. No, pero se puede hacer una novela. Es una novela. No. Se puede hacer de una idea para... Algunos datos, anoto, nombres que uno en la vorágine de la explicación se Porque pierde. después vuelven a aparecer los personajes. Y es así. Algunos me dicen tendrías que hacer un plano. Porque después me pierdo. Me pierdo si te perdés vos, imagínate la audiencia. Si vos te perdés... Escucha esto. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella se va, sí. 260.000 planes. Gobierno de Mauricio Macri, 600.000 planes. Gobierno de Alberto Fernández antes de esta elección, 1 millón de planes, 1.080.000 para decirlo con más precisión. Gobierno de Alberto Fernández después de las elecciones, 1.260.000 planes. Primera pregunta, ¿hubo más asistencia social en el gobierno de Macri que en el de Cristina? En el peor caso, ¿le fue peor que Cristina que con todos los demás? ¿Hay una especie de estallido de la pobreza o de los planes? ¿Cómo piensan ustedes este tema? Primero decidíamos no vivir con planes. La llegada de los planes en los 90, que se consolidan en el 2000, y luego se instalan en la Argentina y que reaparecen con el macrismo de una forma muy fuerte, habla de un país en crisis, sin trabajo, con mucha pobreza. Me parece que lo razonable sería pensar cómo esa inversión social la pasamos a inversión productiva y que todos los que sean programas sociales, aunque trabajan, pues hay todo un relato que no trabajan, pero no es lo mismo trabajar en el marco de un programa social que trabajar en el marco de una actividad productiva que genera más ingresos para el propio titular del programa y además aporta también a la creación de riqueza del país. Macri generó planes sociales a partir del... Vos acordate que el 2016 fue un año de tarifazo, de evaluación, fue un año muy duro para los sectores más humildes. No es que Macri inventó la pobreza, pero en el 2015, por ejemplo, nosotros como organización no teníamos ningún comedor popular. No teníamos comedores populares. Nunca fue una política del Movimiento Evita desarrollar comedores populares. Teníamos emprendimientos productivos, teníamos tareas sociales, tareas de solidaridad, mucha tarea en el marco educativo, tareas productivas con construcción de vivienda, limpieza de arroyo, medio ambiente, cuidado de pibes que estaban vinculados a las adicciones y ver de qué forma junto con Cedrón los sacamos de esas adicciones. Mucho tipo de talleres textiles, talleres de emprendimientos de reciclaje. Y cuando aparecen las primeras medidas del macrismo empezaron a aparecer los merenderos, naturalmente llevado adelante por las vecinas y los vecinos en los barrios. Y en desarrollo social nadie quería escuchar esta realidad. Decían que el crecimiento del gobierno de Macri del 2016 iba a resolver esto rápidamente. Y bueno, en vez de resolverlo rápidamente terminamos con miles de comedores populares y muchos más planes sociales. Pero que eso es una actitud defensiva de una realidad social que expresan las organizaciones que se defienden ante una política de ajuste, de empobrecimiento. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con incentivos personales. Esto lo cuenta un ministro de Alberto Fernández. Vamos a ponerlo en los términos convencionales, no un ministro albertista. Dice que fue a comer con su mujer a un restaurante de la avenida Caseros, en San Telmo, y cuando estaban comiendo, los dueños del restaurante, militantes peronistas, le dicen, ¿te podemos presentar una persona? Sí. Trajeron al que lava platos y copas en el restaurante, lo que se llama el bachero. Contale.
este muchacho le cuenta al ministro: yo vivo en la Villa 1114, trabajo todos los días acá, más o menos 10 horas, gano, en aquel momento eran 30.000 pesos. Mi hermano, que vive conmigo en la misma casita, cuando vengo acá a trabajar se burla, porque con los planes gana mucho más que yo y no trabaja. Hay un tema que tiene que ver con el incentivo material de la vida de una persona o de una organización. ¿Por qué una persona que recibe un plan va a estar alentada a ir a buscar trabajo si en el plan le paga más que el trabajo? ¿Por qué una organización que ha constituido su poder a partir de planes va a decir voy a renunciar a los planes y que haya trabajo productivo que va a ir achicando mi base de representación? No estoy echando culpas personales, digo, son incentivos casi inevitables. No, lo único que falta es que le echemos la culpa a los pobres de la pobreza. Sería un poco... No estoy hablando de los pobres, estoy hablando de los que ejercen la representación de los pobres como ustedes. Primero. No estoy hablando del pobre, estoy hablando del dirigente por social. Eso, no le vamos a echar la culpa a la pobreza a los dirigentes sociales. No, de la pobreza no. Digo, yo estoy diciendo, me parece que, ¿qué incentivo puede tener alguien? Tiene que ver con... déjame terminar la idea para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Qué incentivo puede tener alguien cuyo poder político crece enormemente a lo largo de 20 años y pasa a manejar de 250.000 planes a 1 millón de planes? Yo no sé si en mi caso, te digo sinceramente, no querría que eso siga así, porque mi poder surge de eso. Bueno, primero, eso de que maneja 1 millón de planes es una cuestión... Tuvimos elecciones hace poco, en barrios muy humildes, fue menos gente a votar, y en barrios muy humildes la elección fue muy pareja, así nadie maneja a nadie. Si algo tenemos que aprender ya definitivamente es que el ciudadano argentino sea humilde, clase media baja, trabaje en un lugar, no trabaje, vota con libertad. Puede haber alguna excepción, sí, pero en general creo que eso está fuera de discusión. Segundo, nosotros tuvimos una pandemia que demostró la potencialidad del Estado, la potencialidad de los trabajadores del Estado, y también mostró la ausencia del Estado y el fracaso de muchos sectores, por ahí más ligados que a los trabajadores a funcionariato de carrera, digamos. Es muy difícil entender cómo funcionó el aparato sanitario y bien, ¿no? Porque todos decíamos que iba a explotar y no ocurrió como si ocurrió en otros países del primer mundo. En ese marco de retroceso del Estado, que empieza ya por los 90, podemos ir más lejos, si querés podemos ponerlo en el 75, que el Estado empieza a deteriorarse. En el 2020 hubo cientos de miles de familias que se alimentaban en comedores populares. ¿Quién atendía a esos comedores populares? Ustedes, yo he visto móviles de La Nación Más, de todos los medios, notas en La Nación, cubriendo cómo funcionaban los... ¿Quién nos atendía? Te pregunto a vos, ¿quién nos atendía? Contá vos. Las organizaciones sociales, las iglesias. ¿Quiénes son esas personas? Personas que algunas reciben planes, muchas, y otras no. O sea, hubo un trabajo que lo del bachero yo lo creo que es cierto lo que contás. Porque le ha pasado, Emilio Pérsico me contaba que estuvo internado y una enfermera que lo reconoció le mostraba su recibo. Mirá lo que gano yo de enfermera y tengo una vecina que gana tanto entre la UH, la tarjeta alimentaria y un programa que tenía un hijo. Y era una cifra que era superior a la que ganaba ella como enfermera, más el esposo que hacía viajecitos en su camioneta como... ¿Cómo se llama cuando llevas cosas en un vehículo? Fletes. O sea que es cierto. Se da una situación objetiva de injusticia, que tenemos que modificarla. Pero lo que no es cierto, que el grueso de las mujeres y hombres que reciben un programa social no trabajen. Porque yo pregunto, si cientos de miles de familias se alimentaban... No estamos diciendo que no trabajan, Chino. Yo estoy diciendo, es más negocio perdón, pero vamos por tener parte. Ese trabajo que el que vos decías del empleo productivo. Vamos por parte. No sé si es más negocio levantarte a las 5 de la mañana con frío o calor a darle de comer a 500 personas. No sé cuál es más negocio. Lo que te digo es que en general... Los que más se esforzaron, los más cuando solidarios... hablamos de 1 millón de planes, no son 1 millón de personas que se levantan a las 8 de la mañana a darle de comer a otra gente. No, yo no digo que sea 1 millón de personas, pero si vos tenías en algún momento entre 15.000 y 20.000 comedores populares,
a 6, 7 personas por comedores de mínimo. Está bien, pero mi planteo va a lo siguiente. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Decías, vamos a la segunda parte. Lo mejor sería que ese tipo de empleo sea un tipo de empleo de la economía formal y no el empleo creado es que nosotros, por la asistencia social. Desde el gobierno... Déjame terminar la idea, déjame terminar. ¿Cómo voy a trasladar a uno a otro si este es menos remunerado que este? Nosotros hemos impulsado toda una serie de convenios con gastronómicos, con la UOCRA, y lo estamos desarrollando con otro tipo de actividades para que se tome personal como personal y no deje de percibir el programa social durante un año o dos previa capacitación o directamente a trabajar si está capacitado para que se incorpore a la actividad privada. Pero yo voy a tu pregunta, ¿por qué nosotros como dirigentes del Movimiento Evita vamos a querer que se achique la cantidad de beneficiarios y eso nos quita poder político? Y yo pienso al revés. Porque yo, además de ser un dirigente del Movimiento Evita, soy un hombre de la política, soy peronista, pero sobre todo pienso en Argentina. Entonces yo no quiero un país que tenga 40% de pobres. No quiero un país donde ese bachero que se esfuerza y que viene de tempranito a trabajar, no 8 horas, de trabajar 10, 12 horas con las horas extras para llevarse una plata que más o menos le alcance, diga que a su hermano se le ríe porque no trabaja, que puede ser cierto. Este país sale con trabajo, pero sale con un trabajo en el marco de volver a recuperar una cultura que se está perdiendo, porque también es cierto, y yo lo discutí hace 2 o 3 años, y me lo enseñaron los mismos compañeros de Levita, en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando yo decía, estábamos en una huerta comunitaria que con un intendente se producía verdura, hortalizas para los comedores del municipio, para los comedores de organizaciones sociales y también para familias más empobrecidas que se les llevaba a la casa para ayudarlas. Supone si había 100 personas que debían trabajar, trabajaban 60. Digo, pero faltan 40. No vienen a trabajar. ¿Y qué pasó? No quieren venir. Es cierto que se va perdiendo, pero si vos tenés el abuelo, el papá y el hijo, y esto empieza en los 90, lamentablemente, que no trabajan, esa persona por ahí trabaja, pero en la hora que él quiere, de la forma que él quiere y el trabajo que él se inventa. Porque no quiere que lo manden, no quiere que le pongan horario. Hoy necesito 300 pesos, mañana necesito 500, mañana 1200. Entonces yo me voy adaptando y me invento mi trabajo. Puedo tener un programa social o no, pero vos lo convocás a un trabajo con cierta disciplina, con ciertos horarios, con ciertas reglas, y no lo aguanta. Hubo otros que directamente no quieren. Dicen, no trabajo, no me interesa. Y sobrevive con la poca o mucha ayuda que le pueda llegar del Estado. Ese país no tiene destino, Carlos. Entonces yo quiero discutir en un país donde podamos discutir cómo crecemos, cómo la inversión social pasa a ser inversión productiva, cómo de 40 puntos de pobre pasamos a tener 32, 29, 25 y alguna vez volvamos a tener un dígito de pobre. Porque quiero construir poder en la política, en el peronismo, donde me toque, como organización, como Movimiento Evita, como otra fuerza, a partir de una Argentina que trepa, que sube, una Argentina que se va abajo, que se derrumba, no existe. ¿Cuánto podemos aguantar si seguimos esta lógica? Esto que vos relataste. Si seguimos así, ¿cuánto más? ¿Cuántos años? Alguien te podría decir, si no se crea un clima favorable a la iniciativa privada y se estigmatiza al inversor, al empresario, etcétera, es muy difícil salir de esa rueda. Bueno, pero... Porque el Estado está quebrado, como dijiste vos. Sí, el Estado está quebrado, pero sin embargo, hoy, aún con pandemia, aún con el Omicron, aún con todos los temores, con toda la incertidumbre, crecimos lo que nadie creía que íbamos a crecer. Así, se rebote, está bien, será rebote. Pero grandes especialistas, grandes consultores que vienen mucho a este canal, algunos dicen que íbamos a crecer 0, íbamos a crecer 3, íbamos a ser 4, crecimos 10. Pero además con números muy consolidados, superiores al 2017, no al 2019. Exportamos más este año de lo que no exportamos desde el 2013. ¿Alcanza? No, es insuficiente. No alcanza con eso. Tenemos que exportar más, tenemos que tener más acuerdos, Pero bueno, si después pasan cosas como pasó con el presupuesto, donde la irresponsabilidad de la interna no dirimida de Juntos por el Cambio nos deja sin presupuesto, mientras negociamos con el Fondo Monetario una deuda que contrajo el macrismo, me parece que eso también te frena cualquier tipo de actividad económica. Vamos a hacer un paréntesis, porque no sé si quedó claro en la presentación que hicimos antes de que empezáramos esta charla, Chino. Vos sos el responsable de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
en la Casa Rosada. Soy secretario de Relaciones Parlamentarias. ¿Qué pasó en el presupuesto? Después volvemos a los otros temas. Me parece que visto desde la Casa Rosada. Yo te digo, visto desde el sentido común de cualquier persona. Primero se mintió arteramente. Ritondo y Vidal dijeron que no tuvieron presupuesto. Vos que sos un periodista informado y memorioso, sabés que Macri tuvo presupuesto los 4 años que fue presidente y Vidal, gobernadora, tuvo presupuesto los 4 años que fue gobernadora. No solamente con el voto de Juntos por el Cambio, sino con sectores de la oposición. Era más pícara la afirmación, es el kirchnerismo no nos votaba el presupuesto. Yo soy kirchnerista. No, estoy hablando del kirchnerismo. Bien, pero te quiero decir... Que formaba parte de los bloques kirchneristas en las dos pero digo, jurisdicciones. Pero fue una mentira. Después, estamos negociando con el fondo. Una negociación compleja, larga, tediosa, que esperemos que se resuelva a mediados de enero, no más allá de febrero, donde votar un presupuesto con la oposición te da un mínimo piso de certeza, porque después, cuando se votara en particular, seguramente iba a haber muchas votaciones donde la oposición nos iba a acompañar, y está bien que así sea. Pero no se le niega un presupuesto a un gobierno, menos en la crisis más grave de los últimos 75 años, con una deuda que el macrismo algo tiene que ver con esa deuda. Es decir, vos provocaste un incendio. Yo vengo con un camioncito de bombero a apagarlo y vos me pinchás las gomas al camión de bombero para que no apague el incendio. Es una cosa, la verdad, de una irracional. Yo creo que aún ni los propios medios, ni los propios dirigentes de Juntos por el Cambio toman conciencia del disparate que hicieron. Es un disparate que no tiene precedentes. Bueno, lo están diciendo. Lo dijo Carrió con una declaración pública, lo dijo Ernesto Sanz en una entrevista que publicó La Nación este viernes. Dijo abiertamente que lo que tendría que haber hecho la oposición es mandar el presupuesto a la comisión de nuevo y volver a discutirlo. Hay una autocrítica ahí. Ahora te pido a vos la autocrítica, no por vos, sino como grupo. ¿A vos no te parece que el discurso de Máximo Kirchner no era el discurso de un jefe político que está en minoría para sacar un presupuesto de la oposición? Primero, creo que también, para ser justos y no personalizar, es un fracaso la política. Nosotros como oficialistas también somos parte de ese fracaso. Deberíamos haber extremado otro tipo de recaudos y haber previsto esta locura. Yo 10 minutos antes, vos te viste cruzado y me dio mi opinión, digo, no, Carlos, va a salir, ¿cómo no va a salir el presupuesto? Lo van a votar en general, después lo votarán en contra. No, a mí no me entraba en la cabeza, puedo estar absolutamente equivocado. El discurso de Máximo yo lo escuché varias veces. Es un discurso que no deja de ser distinto, que no deja de ser parecido a todos los discursos que viene diciendo Máximo. No es un argumento para que se paren como energúmenos, no hay que votar. Claro, pero es el discurso igual al que dice siempre en el momento que le está pidiendo el voto a los que tenían el número para hacerlo fracasar, que es lo que pasó. Estás hablando de dirigentes políticos que quieren gobernar a Argentina. O sea que si vos... De los dos lados. Sí, por supuesto, pero Máximo Kirchner no hizo nada que no correspondiera. Hizo un discurso después de haber... A ver, yo escuché algunos discursos, fui alternando, digo que te escuché todos los discursos, toda la sesión, pero hubo agravios, descalificaciones, insultos. O sea, si vos ahora que querés ser presidente, querés ser querés ser un partido de gobierno, te molestás cuando alguien te dice algo y votás en contra de una ley como el presupuesto, ¿qué haces si te enojás? Vas a las Naciones Unidas, alguien te contesta y te declara la guerra. Una cosa de loco. No tiene ni pie ni cabeza. Volvamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo vos? Bueno, vos hablabas de la pobreza. La pobreza está como radicada en una zona muy especial del país, que es el conurbano. Eso también, como la pobreza se va transformando en un área cada vez más compleja. Están los que dicen que hay que dividir la provincia, los que piensan que hay que generar otra jurisdicción, que no hay coordinación. ¿Cómo pensás vos el problema del conurbano? ¿Es un problema? Y en todo caso, cuando andás por ahí, ¿en qué anda tu cabeza? No, yo pienso que dividir la provincia es renunciar a la política. Y además lo que vos dividís en papeles después no se divide en los hechos. Es muy difícil. ¿Qué quiere decir dividir la provincia y renunciar a la política? A ver, desarrollá esa idea. Porque el problema si el problema de Argentina fuera dividir provincias y juntar y pegar como si fuese una tarea del colegio, se resolvería todo más fácil. Acá hay un problema central, que no tenemos modelo de nación. Vos no podés pensar la provincia si no pensás la nación. La nación, que nosotros tuvimos hasta el año 75,
que vos tenés, te voy a dar 3 o 4 nombres totalmente diferentes. Vos tomás Pinedo, Perón, Frondizi, Lanuse, ¿no? 4 personajes, sumalo a Ilia. A ninguno se le ocurría privatizar YPF. A ninguno se le ocurría bombardear el mercado interno. A ninguno se le ocurría ir contra los derechos de los trabajadores. A ninguno se le ocurría boicotear el proceso de industrialización de Argentina. A lo sumo lo que vos tenías eran diferencias respecto a la política petrolera, con quién la desarrollamos, cómo la desarrollamos, con los americanos, con los ingleses, con los holandeses. Discutimos un punto más, un punto menos de la paritaria, viene más supermercados norteamericanos, más supermercados. Pero nadie quería alterar lo que era un estado de bienestar. Yo no sé si había un acuerdo, si era tácito, si era el estado de bienestar global. Seguramente creo que era el estado de bienestar global, pero esa Argentina tenía un dígito de pobre y un dígito de desocupados. Tenía problemas, sí, la inflación y la violencia política. Cuando llega Alfonsín, después del desastre de la dictadura, el endeudamiento que aún lo estamos pagando, porque yo creo que todo empieza, 7.000 millones tiene Isabel Martínez de Perón. Se va a la dictadura con 42.000 millones de deuda externa, más la deuda de los señores que vos hablás de los empresarios y la actividad privada, de la iniciativa privada. Todos esos señores que siempre te señalan con el dedo y te enseñan cómo hay que ser republicano, su deuda, la de ellos, la tuvo que pagar el pueblo argentino, se nacionalizó, se estatizó de la mano de Cavallo. Ahí empieza también muchos los otros problemas. Pero nunca más recuperamos un modelo de nación. Fuimos de un lado para el otro, Alfonsín intentó, Menem fue para otro lado, con Néstor y Cristina parecía que lo lográbamos, no pudimos. Siempre hay elementos ajenos, que la crisis del mercado inmobiliario, que el efecto tequila. Podemos buscar un montón de... Pero lo concreto, que cada vez hay más pobres. Cada vez producimos menos. Vos decís que en febrero más o menos vos tenés previsto en tu cabeza que se podría llegar al acuerdo. No, pero con el quiero fondo. redondearte lo que me preguntaste. Si nosotros tuviésemos la inteligencia, la sensatez, la política, vos hablabas de un libro al principio, ¿no? Las élites, los sectores que no están en la política pero hacen política, sectores de la economía, grupos económicos, intelectuales, medios de comunicación que inciden en el sentido común, de pensar un país que nos incluya a todos, o por lo menos a casi todos los que somos democráticos, a casi todos los que queremos vivir en libertad, que no queremos que haya pobres, que haya crecimiento, con matices y diferencias, podríamos acordar un plan de 10, 20 años, y después la sociedad votará a uno o a otro. Lo que no podemos es seguir empezando de cero cada vez que alguien llega, y echándonos la culpa entre nosotros. Yo te echo la culpa a vos, vos me echás la culpa a mí, yo te tiro con un carpetazo, me tirás con otro. Te hago otra pregunta. Vos decís que en febrero más o menos, pensás vos, podría estar más configurado el acuerdo con el fondo. Sí. Todo el discurso del gobierno, pero sobre todo de Cristina, de Máximo Kirchner, etcétera. Máximo Kirchner el otro día dijo algo importante, dijo, veremos cuando lleguen los papeles, es decir, acá no hay un cheque en blanco para Guzmán, para el ministro de Economía. Plantean un acuerdo sí, pero no a cualquier precio. ¿Qué sería lo intolerable? Aquello que el gobierno debería decir no, este acuerdo no. Lo que nos impida crecer. El acuerdo va a ser duro, no hay acuerdos. Cuando vos sos deudor, no hay ningún acuerdo que vos bailes y festejes y tires cañitas voladoras. Una cuestión de un acuerdo que a vos te permita pagar, para pagar tenés que trabajar. Para trabajar tenés que tener y además trabajar con la posibilidad de generar recursos que te permita pagar esa deuda, pero sin hipotecar tu futuro, porque si no, al mediano plazo ni pagaste la deuda y tenés un problema más grave. El problema que vas a tener es que muy probablemente la receta del fondo para crecer, porque nadie te va a decir esto está hecho para no crecer, eso no existe. La receta del fondo para crecer, el kirchnerismo, muy buena parte de ustedes, la entienda como una receta que está hecha para no crecer. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo llegamos a ese? ¿Cuál es la receta? ¿La que hizo con Macri? Muy parecida va a ser. Bueno, lo que ya te dice el fondo en su comunicado pero ahí están los resultados. El 10 de diciembre hubo un comunicado del fondo donde te plantean en el tercer párrafo, es bastante claro lo que te va a plantear el fondo. Es una receta que va a ser muy difícil que la acepte el kirchnerismo. Pero no es un problema del kirchnerismo. Ninguna persona sensata se va a hacer cargo de una deuda si no la puede pagar. ¿Yo para qué voy a firmar una deuda si no la puedo pagar?
insisto en el mismo argumento. Lo que te va a decir esa gente es la mejor forma de pagar la deuda y de crecer es este camino. ¿Pero cuál, por ejemplo? Decime. Subir la tasa de interés por encima de la inflación, por ejemplo, algo muy concreto que dice ese comunicado. ¿Qué más? Devaluar. Una devaluación importante que permita recomponer reservas. Digamos, ese comunicado dice cosas muy Bajar importantes. impuestos. No, bajar impuestos no dice. No dijo. Lo que sí dice es, no, bajar impuestos no te va a pedir el fondo. El fondo lo que quiere es que tengas recursos para pagarle, como cualquier acreedor. Si los recursos para pagar son consecuencia... ¿Cómo conseguir los recursos? Veremos después. Son consecuencia del trabajo. Y en vez de que la pobreza crezca, lentamente baje. No, lo que y te en van a vez de decir que es la inflación prioridad crezca, ahora no es crecer, sino bajar la inflación. Esa es la gran diferencia entre el fondo y el gobierno. El gobierno tiene tu teoría, tenemos que mantener el crecimiento y ellos te van a decir, mira, acá el crecimiento ya, con tus mismos argumentos, ya estás creciendo, ahora baja la inflación. Que se requieren recetas más dolorosas. No, que está bien que bajemos la inflación. El gobierno no se niega a bajar la inflación. Ojalá pudiéramos bajarla, no es tan fácil. Si no, ¿hace cuánto venimos con inflación? ¿70 años, 80 años? Si salvo la convertibilidad y así terminamos, no tuvimos algún periodo del plan austral, algún momento de Néstor, después de Cristina, pero no pudimos con la inflación, tenemos que resolverlo, eso está bien. Argentina tampoco puede. ¿Cómo? Cavallo te diría 10 años de convertibilidad, no hubo inflación. Claro, sí. Así terminamos. Está bien. Ahí tenés un caso de priorizar la baja de la inflación sobre otras variables. Sí, bueno, terminamos con casi 20% desocupados, una pobreza galopante y el 2001. ¿Por qué? Porque la Rúa tuvo que ganar diciendo, porque habíamos comprado todo. Hay un sector de la sociedad que compró el discurso de Cavallo, ¿no? Entonces había que decir, no, la convertibilidad continúa. ¿Cómo un sector de la sociedad que se religió Menem con más del 50% del 95%? Y un sector de la sociedad. Y además votó de la Rúa. De la Rúa tuvo que decir, yo continúo con la convertibilidad. Yo continúo con el elemento con Estados Unidos. No vamos a discutir la privatización, te estoy dando la razón. Un sector importante de la sociedad. Bueno, así terminamos. Los pueblos no somos infalibles, a veces nos equivocamos. Voy al corazón de la pregunta y terminamos. ¿Vos ves un escenario donde no hay acuerdo con el fondo? No, yo veo un escenario de racionalidad donde va a haber un acuerdo con el fondo y vamos a tener que crecer. Yo no pongo contradicción entre acordar y crecer. No me lo imagino. Porque además no lo va a soportar la sociedad argentina. Ya no es un problema de Máximo, de Cristina o de Alberto. Preguntarle a cualquiera de los muchachos que son camarógrafos si están dispuestos a arreglar con el fondo y que su sueldo no aumente, que su plata no le alcance. Lo que sí estoy de acuerdo con la cuestión de la inflación, por supuesto que tenemos que gradualmente bajarla, pero también gradualmente tiene que bajar la pobreza. Y gradualmente el poder adquisitivo del salario tiene que aumentar. Lo que también sería bueno que planifiquemos y pensemos que esto no es mágico, no es de un día para otro, que esto requiere mediano y largo plazo. Pero esto también requiere acuerdos, salir de toda esta chiquilinada del Fondo Monetario, de no votar el presupuesto en plena negociación con el Fondo Monetario, y ver de qué forma somos un país previsible. Yo sigo creyendo, a pesar de las peleas, de los enfrentamientos, de las cosas que vos mostraste. Yo quería hacer una breve mención. Es una locura lo del video de la Gestapo, ¿no? Primero por lo que era Gestapo, porque parece que no lo puedo decir, vos dijiste, está bien, no tenés por qué expresarte más, era la policía, el aparato represivo de Hitler, con la locura que generó Hitler en el mundo. Sí, obvio, sí. Con todos los asesinatos, genocidios, violación de derechos humanos, y que Macri mande a espiar a Vidal, de un grado de locura y de una patología. Eso también nos investigó a las organizaciones sociales, a dirigentes opositores, pues se investigaban entre ellos. Es un grado de locura importante. A pesar de todo eso, yo sigo creyendo que como nuestro pueblo es mejor que nosotros, que vamos a poder encontrar la senda de la sensatez, de la razonabilidad. Ni pido unanimidad, ni pido que nos querramos, que nos besemos, que no. Simplemente la sensatez de construir un país donde mañana sea mejor que hoy. Yo sigo creyendo en eso. Muchas gracias, Chino. Buen año. Felicidades. Felicidades, muchas gracias. Hacete una novela de estas, con estas cosas que decís. Ya está hecha la novela. Vamos a un corte y vamos a encontrarnos ahora con dos temas. Daniel Vilota va a volver sobre el tema del video que se conoció hoy relacionado con este episodio del ministro de Vidal que dice: me gustaría tener una Gestapo
para terminar con los gremios. Y Pancho Olivera nos va a hablar del impuesto a la herencia, otro impuesto que